Muchas gracias, señora Valadés. Concluido el debate, señorías, queda pospuesta la votación. A continuación, por acuerdo de la Junta de Portavoces, pasamos a sustanciar las preguntas orales a los miembros del Consejo de Gobierno. La primera de ellas, señorías, es la número 211, formulada por el señor Ramos Esteban, que tiene la palabra desde su escaño. Gracias, presidente. La pregunta es muy sencilla. Desde el Grupo Socialista queremos saber qué acciones ha puesto en marcha o tiene prevista poner en marcha la Junta de Extremadura para evitar el cierre de la empresa Fuentecapala. Muchas gracias, señor Ramos. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra la señora vicepresidenta. Gracias, señoría. Le aseguro que todo lo que está en nuestra mano para no solo evitar el cierre e intentar la continuidad de la empresa, sino todo lo que está en nuestra mano para la defensa de los trabajadores. Y cuando digo todo, nos referimos no solo a las múltiples reuniones, conversaciones y contactos que se han mantenido tanto con representantes de la empresa como con representantes de los trabajadores, el último esta misma tarde, que se celebrará una reunión con miembros del comité de empresa, sino reuniones y contactos para ofrecer apoyo, ayuda, financiación, acompañamiento, para ofrecer alternativas y para ofrecer mediación y asesoramiento en este proceso. Le hemos tendido la mano a la empresa en defensa esencialmente de los intereses de los trabajadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Ramos, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bien, Fuentecapala se fundó en Navalmoral de la Mata en 1963. A partir de entonces, los trabajadores consiguieron levantar una fábrica en Navalmoral de la Mata. Digo, los trabajadores. Cristina Teniente nos ha dicho que tiende la mano a la empresa. Yo le pido que la tienda a los trabajadores, porque los perjudicados de esto van a ser los trabajadores de Navalmoral de la Mata. En el año 2010 se presenta un ERE. Guillermo Fernández Vara, gobernando, coge el coche y se planta en Navalmoral de la Mata. El expediente fue rechazado y el resultado es que hubo un acuerdo entre trabajadores y empresarios, en presencia de la Junta de Extremadura, y se firma un plan de viabilidad. En el año 2012, gobernando el Partido Popular esta región y gobernando la nación, se plantea otro ERE. En este caso, el 85% de la plantilla, un ERE temporal. La reforma laboral del Partido Popular garantiza que se pueda hacer sin el acuerdo con los trabajadores. Resultado, año 2013. La empresa presenta un expediente extintivo de todos los trabajadores de la planta en Navalmoral de la Mata. El anuncio del cierre de la planta en Navalmoral de la Mata. Me imagino cómo fue en la Junta de Extremadura, cómo vivieron los acontecimientos. El presidente de la Junta recibe una llamada. Le anuncian: presidente, cierra Fuentecapala en Navalmoral de la Mata. Y el señor Monago se pregunta: ¿pero trabajan allí familiares y amigos? Y a partir de ahí sigue Silencio. Viendo la tele tranquilo e impasivo. Silencio. Días después, ante esto, Señor la Sánchez. manifiesta pasividad del Gobierno, sale la vicepresidenta económica y dice: hemos ofrecido distintas herramientas financieras y las ha rechazado la empresa. Pero ese mismo día preguntan al consejero de Economía y dice: lo único que sé, lo sé por la prensa. Señores del Gobierno, que hablan en los consejos de Gobierno, para que el consejero de Economía se entere lo que pasa en Fuentecapala por la prensa. Silencio. ¿Hablan de fútbol o hablan de los trabajadores que van a perder su puesto de trabajo? Señor Sánchez Álvarez, tiene una advertencia. Puede continuar, señoría. La empresa no tiene problemas financieros. La empresa ha gastado una gran cantidad de dinero en abogados en este tiempo. Y en esto no ha pasado un día sin un cierre de empresa en esta región. Llegaron al Gobierno de la Junta diciendo que era el Gobierno de los mejores y que iban a conseguir que la confianza generada hiciera que invirtieran en Extremadura. No ha pasado un día sin un anuncio de ERE o de cierre de empresa. Cada trabajador que pierde su puesto de trabajo es un drama familiar. Cada empresa que cierra es un drama para familias y las poblaciones. No queremos gobernantes que se resignen, no queremos gobernantes sin sentimientos. Queremos que los que están luchen por cada trabajador de esta región.
y si no están dispuestos a hacerlo, dimitan y dejen que otros vengan para dejarse la piel por cada extremeño. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ramos. Señora vicepresidenta, tiene la palabra. Silencio. Silencio, señor Morales. Señora vicepresidenta. Yo no sé si usted no oye o no escucha o no entiende, pero mire, lo primero que le digo, tranquilícese, no vamos a dimitir. Por lo tanto, escuche, oiga y atiende, entre otras razones, porque sería nefasto para esta región que se volviera a etapas anteriores de irresponsabilidad, como acaba de demostrar usted hoy aquí con la intervención que acaba de hacer, que solo hacen daño al proceso que está iniciado, porque aquí uno acaba teniendo el convencimiento de que lo que les interesa a ustedes es que nada vaya bien, en perjuicio de los trabajadores también, de esos 140 trabajadores a los que usted tenía que demostrar un poco de respeto en esta Cámara, un poco de respeto a los procesos que están iniciados. Y fíjese, este Gobierno tiene la sana costumbre de respetar a las empresas y de respetar las decisiones de las empresas. Y no puede obligar a ninguna empresa ni a localizarse ni a no deslocalizarse. Desgraciadamente es así, señor Ramos. Y puede ofrecer, que es lo que está haciendo, estímulos, ayudas, financiación, tender la mano al empresario para que venga y para que no se marche. Y le puedo asegurar que ha sido la obsesión y el objetivo de este Gobierno incansable desde que ha llegado, ofrecer estímulos a las empresas para que vengan, y algunas deciden localizarse, como ha sido el caso reciente, por no irme más lejos, de Ibermática. Pero lo que no puede hacer, porque existe un principio constitucional que seguramente ustedes conocen, señor Ramos, que es el principio de libertad de empresa. Un principio que hace que una empresa pueda elegir en libertad, abrir, elegir su tamaño, elegir el tipo de actividad, la localización. Y como le decía, algunas deciden localizarse y otras toman sus propias decisiones. ¿Qué estamos intentando hacer en este proceso? Lo primero, y usted como no escucha, no se ha enterado que le estoy diciendo que ha habido más reuniones con los representantes de los trabajadores que con la propia empresa, y más conversaciones para buscar alternativas, para facilitar una salida en defensa. Pero mire, ustedes no tuvieron en cuenta la viabilidad de los proyectos empresariales, que en algunas ocasiones y en casos de cierres muy llamativos en esta región, ¿dónde estaba el señor Vara en el caso de Montprim? Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señora vicepresidenta, muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señorías, la siguiente pregunta es la número 212, formulada por el señor Escobar Muñoz, que tiene la palabra. ¿Qué acciones lleva a cabo la Junta de Extremadura para la promoción, defensa y mantenimiento de la artesanía popular en la región ante la crisis económica y el riesgo de la pérdida de oficios por la falta de relevo generacional? Muchas gracias, señor Escobar. Para su contestación tiene la palabra la señora vicepresidenta. Le agradezco, señoría, esta inquietud que manifiesta en esta pregunta por el sector de la artesanía, un sector o una inquietud que desde luego compartimos con ustedes. Por ello, este Gobierno les anuncio y les avanzo que está apoyando decididamente al sector con planes como uno específico que puedo detallar a continuación, con instrumentos nuevos, con herramientas de muy diversa índole, con la que pretendemos ayudarles en un momento de especial dificultad, no solo por la crisis, sino de forma específica por las dificultades de relevo generacional, como bien esboza en la pregunta, y también para abrir nuevos nichos de mercado a través de la innovación, la modernización y la comercialización de este sector. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta del Gobierno. Señor Escobar, tiene la palabra.
Pues espero que a la mayor brevedad posible esos planes lleguen a los afectados, a la Asociación Extremeña de Artesanos, porque están francamente preocupados por el descenso del volumen de su trabajo, el descenso de las ventas que ellos producen y muy especialmente por el tema del relevo generacional. Mire usted, hay en torno a entre 280 y 300 artesanos registrados en Extremadura. Pues de la calderería del cobre, de la mimbre, del cuero, de la cerámica, en fin, entre 15 y 20 especialidades artesanas. Me comentaba alguien responsable de esta asociación que el artesano más joven tiene 48 años. Me comentaba que de 80 caldereros del cobre que había en la zona de Guadalupe queda uno y a punto de jubilarse. Aquí podemos estar a punto de perder no solo algo que forma parte de las señas de identidad de lo que sería la etnografía extremeña, de la civilización extremeña, si no es demasiado presuntuoso utilizar ese término, y desde luego también de la pérdida de puestos de trabajo. Porque lo de Fuentecapala sin duda es un drama y esperemos que no tenga un final dramático. Pero entre los 280 y 300 artesanos que hay, suman esas pequeñas tragedias, esos pequeños problemas, quizá más de lo que mueve Fuentecapala. Usted sabe que hay una red de tiendas de artesanía específicas y esas tiendas, para mantenerse abiertas, necesitan apoyo. Es un sector comercial en el que ha sufrido el mordisco de los productos de baja calidad que se fabrican lejos y la artesanía vale lo que no se paga por ella, y entonces es necesario que esos planes ya, como le digo, lleguen cuanto antes a esos sitios, porque la inquietud es enorme. Y más allá de la pérdida de puestos de trabajo, de la falta de relevo generacional, sería la pérdida de unas habilidades, de unos oficios que son necesarios, que forman parte de nuestra historia. Y en esta comunidad tan diversa, que tiene artesanía tan diferente como la que hay en la zona de La Vera o en Sierra de Gata, como la que puede haber en Salvatierra, la diversidad geográfica hace que la respuesta artesana sea muy diferenciada. Creemos que es necesario que se hagan los esfuerzos necesarios para que se mantenga ese sector vía subvenciones, vía ayuda, vía formación y vía ayuda directa para el mantenimiento de esas tres tiendas, de esa red de tiendas que le digo que hay 3 en la provincia de Badajoz, pronto abrirá una tercera también en la provincia de Cáceres, porque si no el sector de la artesanía se nos muere. Pronto no habrá quien sepa hacer las cosas que toda la vida han permitido a este sector dar personalidad, dar identidad a Extremadura. Y sería muy triste que por falta de algunas ayudas que son modestas, porque me hablaban de que se habían perdido las ayudas de 100.000 euros en los últimos presupuestos, y esperemos que en los próximos se pueda restablecer, más allá de esos planes que usted comenta, que incluyan a la formación, a la promoción, a la protección financiera. Nada más, señora presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Señora vicepresidenta, tiene la palabra. Señorías, esa realidad que usted ha descrito perfectamente la conoce el Gobierno y es la que nos ha llevado a actuar ya. Y actuar, desde luego, porque, como bien ha dicho, el sector está viviendo su crisis señorías, particular, no solo derivada de la crisis del consumo que afecta al sector muy especialmente, sino el relevo generacional, también la adaptación del sector a un comercio cada vez más globalizado que obliga a adaptarse, a innovar, a ver nuevos canales de comercialización, y el sector efectivamente tiene que reconvertirse también, porque las tendencias de un mundo cada vez más globalizado nos llevan, y de instrumentos nuevos de comercialización, obligan a que el Gobierno además les acompañe en esos procesos. Y son retos que tenemos que dar respuesta. Y yo quiero decirle que no solo se han puesto y se van a seguir impulsando planes que recogen medidas y financiación. Los planes no son elementos solo de planificación, recogen presupuestos y recogen medidas de planificación. Y se han establecido, se han puesto en marcha ya planes de carácter transversal y planes específicos para la artesanía. Y hay 3 planes transversales que afectan directamente al sector. Concretamente, me refiero al Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo, que sirve claramente al sector para apoyarle en uno de sus principales problemas, que es el relevo generacional. ¿Por qué? Porque ofrece nuevas ayudas económicas para el traspaso de negocios de empresas artesanales para que no se vean abocadas al cierre cuando se produce la jubilación del artesano. Son medidas nuevas, pero son medidas que se incorporan ahora. El Plan de Innovación y de Mejora de la Competitividad de la Pequeña y Mediana Empresa o el Plan de Comercio Minorista son planes también nuevos con instrumentos de apoyo y de estímulo perfectamente adaptados al sector.
y se está diseñando un plan específico, como le decía, para la innovación y para la modernización del sector, que contempla ayudas a la formación y económica y que se están consensuando también con el sector de la artesanía, para abrir nuevos nichos de mercado derivados de esa innovación y de esa modernización. Porque si el sector no se adapta y es competitivo, pueden venir todas las ayudas, pero serán ayudas que solo conseguirán alargar el problema. Y lo importante es conseguir, entre todos, que los instrumentos de la Administración sirvan al sector para modernizarse, para adaptarse, para ser competitivo y para... Muchas gracias, señora vicepresidenta. El tiempo se ha cedido. Gracias. Señorías, la siguiente pregunta es la número 213, formulada por la señora Mateos Nogales, que tiene la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Cómo valora la Junta de Extremadura la situación actual de los 27 centros dependientes de la Consejería de Salud y Política Social, residencias de ancianos, centros de Alzheimer, centros sociosanitarios y centros de día? Gracias. Muchas gracias, señora Mateo. Para su contestación tiene la palabra el señor consejero de Administración Pública. Sí, señoría, muchas gracias. Con la venia. Si es tan amable, señoría, ¿me podría precisar un poco más su pregunta porque es tan rica y tiene tantos matices para poderle contestar adecuadamente? Gracias. Muchas gracias, señor consejero. Silencio, señorías. Silencio. Gracias, señor consejero. Señora Mateos. Gracias, señor presidente. Es muy rica porque a la vez es muy dura. Usted sabe perfectamente, señor consejero, a lo que yo me refiero. Me refiero a las múltiples incidencias que se han producido en los 27 centros del SEPA desde que la empresa Visama es la que provee los suministros en cada uno de esos centros. Me refiero que, como norma, eso viene sucediendo desde el día 5 de junio y a fecha de hoy aún no se ha resuelto. Y me refiero a que mientras algunos aquí dicen que se acabó la fiesta se acaba para los mayores de cada uno de esos centros que cada día pasan hambre porque ustedes así lo han decidido. Mire, silencio. Una imagen vale más que 1000 palabras. Silencio. Aquí el señor consejero Luis Alfonso Hernández Carrón se comprometió a que con este nuevo sistema de provisión de suministros se garantizaría la compra de materia prima necesaria, y así cito literalmente lo que dijo, para la elaboración de los menús de los 27 centros del SEPA. Además dijo, reiteró, afirmó y garantizó que mediante una correcta planificación el proveedor único proporcionaría a cada uno de esos centros de forma controlada las cantidades necesarias para la elaboración de los diferentes menús, adaptándose a las necesidades específicas de cada usuario. Pues ya le digo, una imagen vale más que 1000 palabras. Mire, señor consejero, una chuleta que come cada uno de los residentes en los centros cuando llega para cada uno de ellos. Esta es la imagen de la nueva alimentación que tienen los mayores en los centros del SEPA. Mire, señor consejero, pan de antes y pan de empresa Visama, lo que comían antes los mayores y lo que comen ahora los mayores. Mire, señor consejero, manzanas del frutero y manzanas de la empresa Visama, lo que comían antes los mayores y lo que comen ahora. Mire, señor consejero, plátanos de ahora casi podridos que comen los mayores en los centros de día. Silencio. Esta es la realidad suministrada. Silencio, señorías. Visama. Mire, señor consejero, las comidas almacenadas durante más de 48 horas cerca de las basuras, señor consejero. Mire, señor consejero, las máquinas frigoríficas que debería haber y no hay. Aquí cabe la alimentación para 100 personas que permanentemente tienen que estar garantizadas y teniendo las condiciones de seguridad. Pues mire, señor consejero, una imagen vale más que 1000 palabras. Y esto está sucediendo en cada uno de los 27 centros. No se van a ahorrar ese 1 millón de euros que usted dice que se van a ahorrar. Los mayores pasan hambre. Y no lo digo yo, lo han dicho ellos, lo han denunciado en diferentes ruedas de prensa. Lo denuncian los propios trabajadores. Los trabajadores están escribiendo cartas a las empresas, a la empresa Visama, diciendo que, claro, si antes ellas eran responsables de suministrar esa alimentación y ahora no lo hacen, ¿qué pintan los trabajadores de la Administración en este momento? Ustedes decían que con el llamado proveedor único sería nosotros le denunciamos que sería un menú muy rígido e inamovible. De hecho, ¿qué está pasando? Los menús son de peor calidad y también rígidos e inamovibles sobre la previsión realizada, sin tener en cuenta ni el tipo de usuario y enfermo. Come lo mismo un diabético que una persona dependiente, que un usuario de un centro de día. Algo tendrán que hacer. O sea, más concreta la pregunta no puede ser. Y ustedes saben que eso está sucediendo. Y ustedes saben que no lo van a resolver, porque ustedes entraron en un proceso de adjudicación de proveedor único muy peligroso.
Aquí acusaron a la Administración anterior de que estábamos despilfarrando el dinero y que los trabajadores de los centros se llevaban la comida. No se llevaban nada de eso, garantizaban que tuvieran provisión de alimentos para los... Muchas gracias, señora Mateo. El tiempo se ha cedido. Gracias. Tiene la palabra el señor consejero. Esta presidencia, señorías, no tiene ningún inconveniente para que alguna de sus señorías no participe en ninguna votación que se van a sustanciar dentro de unos momentos. Digo porque ya veo que están muy agitados esta mañana y entonces no tengo ningún inconveniente a invitarles a hacer la tercera advertencia y a que salgan del hemiciclo. Señor consejero, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia. La verdad que me parecen muy duras sus palabras, cuando además esas palabras yo creo que no se corresponden, entendemos que no se corresponden con la realidad, y lo cual hace que sean mucho más quizás incisivas. Me resulta extraordinario realmente esa capacidad de conservación de las fotografías que usted nos presenta. Habida cuenta que nos presenta piezas de fruta de la anterior contrata y de la nueva contrata, pero bueno. En fin, habría mucho que hablar respecto a las fotografías que usted me plantea, pero voy, después de su amabilísima concreción de la pregunta, a responderle. Mire, este Gobierno no es infalible y hace muy bien con considerarlo. Yo sé que ustedes, evidentemente, cuando solo tienen que hablar son infalibles, pero este Gobierno lo que es un Gobierno responsable y trabajador, y efectivamente es consciente de las incidencias. Y pensando que las incidencias, desde el punto de vista particular, son muy importantes, desde la perspectiva general, nosotros entendemos que las incidencias en el cambio de un modelo que da un giro de 180 grados, que racionaliza, que optimiza, que acaba con malas prácticas constatadas, pues evidentemente son normales. Porque, mire, le voy a apuntar unas cifras también para que, por supuesto, los ciudadanos lo sepan. Estamos hablando de 27 centros, estamos hablando de 3.250 personas, estamos hablando de 4.760 platos que además han ampliado el catálogo de dietas y el catálogo, por supuesto, de derivaciones. Nosotros nos consta que hay problemas en 3 centros, no en esa multitud de centros que usted está indicando. ¿Que hay problemas de satisfacción en esos 3 centros? Evidentemente, porque mire, yo que he estado de director durante muchísimos años en un colegio mayor, el principal problema era la comida, porque precisamente con el gusto, con el paladar, con la satisfacción personal de cada uno, pues se pueden generar no pocos problemas. Y eso es lo normal, que se generen problemas. Y lo normal también, señorías. Lo normal también en un gobierno responsable es lo que nosotros estamos haciendo y lo que está haciendo en este caso la Consejería de Salud y Política Social, que es responder a esos problemas. ¿Cómo se está respondiendo a esos problemas? Controlando, exigiendo a la nueva empresa, haciendo que la nueva empresa se ajuste a las exigencias del pliego de prescripciones técnicas, haciendo que se tutele indudablemente los intereses y el derecho que tienen esos esos residentes a recibir una alimentación adecuada. Me parece especialmente duro y que se pronuncie aquí que en Extremadura hay mayores que en centros públicos puedan llegar a pasar hambre. Bueno, pues habrá que contrastar dónde obtienen ustedes su información, porque es una información muy dura y hay que tener mucha responsabilidad para poderla decir en este hemiciclo. Y fíjense, a diferencia de quizás de lo que se hacía en anteriores épocas, la directora del CEPAD se ha personado, como no podía ser de otra manera, a esos centros a controlar, a hablar directamente con los residentes, que no le facilitan la información que usted nos ha expuesto aquí. El propio consejero de Salud también lo ha hecho. Por tanto, lo que responsablemente se está haciendo es resolver el problema, afinando, por supuesto, y sabiendo, y usted lo ha dicho, día 5 de junio, estamos al día 20 de junio y se han adoptado ya, por supuesto, las medidas correctoras oportunas, porque este Gobierno trabaja por dar una respuesta adecuada, en este caso, a los ciudadanos. Y le repito, nosotros no somos infalibles, pero lo que sí tienen que tener seguridad los extremeños es que somos... Muchas gracias, señor consejero. Muchas gracias. La última de las preguntas, señorías, es la 214, formulada por el señor Escribano Sánchez, que tiene la palabra. Gracias, presidente. ¿Qué ahorro tiene previsto conseguir la Junta de Extremadura con la puesta en marcha del proyecto de la nube y de qué acciones comporta y tiene previsto poner en marcha? Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para su contestación tiene la palabra el señor consejero de Administración Pública. Sí, señor presidente, con la venia. No hace falta que me la concrete porque la pregunta es clara y nos hemos referido en ella en varias ocasiones.
El proyecto de Club Goves forma parte de un proyecto mucho más amplio, de un plan mucho más amplio, que es el Plan Reto de reorganización del entorno tecnológico operativo. Por tanto, si bien es cierto que el Club Goves puede proporcionar importantes ahorros, está también, por supuesto, que en relación con el resto de proyectos que ya enumeré y me remito a lo que ya se dijo en mi comparecencia del día 23 de mayo. A día de hoy, el ahorro que se haya computado, se ha contabilizado a través no de esta consejería, sino de la Consejería de Economía y Hacienda, es de 19,5 millones de euros, cantidad todavía bastante alejada de esa horquilla que en su momento señalamos entre 100 y 200 millones, pero que sin duda alguna todavía nos queda implementar los proyectos de ese plan reto. Todavía no estamos a pleno rendimiento en definitiva y nos quedan, si Dios quiere, 2 años de legislatura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señor Escribano, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me alegra, señor consejero, que se haya preparado usted, igual que yo también, el tema, porque vamos en la misma línea. Mire, el 15 de septiembre del 2011 le pregunté, yo creo que fue en el primer pleno de esta legislatura, sobre el ahorro en climatización de los 200 millones de euros de los servidores informáticos y cómo iba a ser el proceso de unificación de los mismos. Usted me contestó que iban encauzados hacia un centro de procesamiento de datos en nube y que todo estaba o estaría bajo una misma autoridad, que era la Dirección General de los Servicios Informáticos. Terminaba la respuesta hablando de ahorro y hablaba de costes indirectos, de costes asociados, ocultos, inversiones a largo plazo, evitación de la obsolescencia tecnológica, coste del suelo tecnológico, coste de personal, etcétera, etcétera. Según sus propias declaraciones y las declaraciones del Director General de Administración Electrónica y del propio presidente de la Junta, la nube, que es la palabreja del Club Goves, la nube de Extremadura, es una apuesta por la modernidad, por el ahorro y por la eficacia. Se adjudica el proyecto aproximadamente en 3 euros, 3,5 euros, y se ubica físicamente en FEVAL. Se encarga la gestión y la construcción del centro de datos a una UTE formada por Telefónica y Comparé. Después ya en su intervención me dice si ando equivocado o no. Y completa la justificación, señor consejero, hablando de la creación de un centro neurálgico, de la consolidación y reubicación de infraestructura, de incrementar la eficacia tecnológica, de mejorar la prestación de servicios, de reducir costes, etcétera, etcétera, etcétera. El 18 de diciembre pasado, en FEVAL, inaugura el proyecto el presidente de la Junta y además complementan diciendo esto es un espacio propio pero compatible, transformación política y servicio social, computación en nube se ha convertido en uno de los nichos de empleo más importantes, etcétera, etcétera. La pregunta que le he hecho al principio la complemento para que usted me la pueda preguntar. Actualmente siguen en funcionamiento los centros de proceso de datos, de agricultura y de morería. Y lo que se ha migrado a FEVAL, señor consejero, no representa ni siquiera el 1%, es el correo. Teóricamente y en la práctica lo que parece ser que se ha migrado es el correo electrónico. Y además, señor consejero, usted sabe que no todo es compatible y que no existe compatibilidad entre los 3 servidores. Por lo tanto, tendrán por el momento que seguir funcionando el centro de agricultura, el centro de morería y el centro de FEVAL. ¿Dónde está el ahorro, señor consejero? Segunda cuestión. Lo anterior nos lleva al acondicionamiento y climatización. Y la pregunta es la misma. ¿Dónde sigue estando el ahorro? Y por último, si la gestión, que es lo más importante, si la gestión, el mantenimiento, los empleados, la copia de seguridad, señorías, las contraseñas, los accesos, estarán en manos de una empresa privada, además de no ahorrar, dígame, ¿no estarán, señor consejero, preparando el camino para privatizar y externalizar el servicio público con datos públicos en manos de una compañía privada? ¿No será eso realmente lo que se está buscando? Señor consejero, hoy se ha hablado aquí de muchas mentiras. Vamos nosotros a intentar hablar de ilusión, porque en realidad la nube, yo ya no sé si es nube o se va a convertir un poco en el humo. La nube Goves, la nube del Gobierno de Extremadura. Muchas gracias, señor Escribano. Muchas gracias, señorías. El tiempo está cedido. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señoría, señor presidente, con la venia.
La verdad que iba usted estupendamente, señoría, hasta que ha dicho lo del tema de los centros de procesos de datos. No sé quién le ha podido facilitar a usted la información, pero esa información no es correcta porque los centros de procesos de datos de las consejerías se están cerrando en un proceso, por supuesto que no puede ser de manera rápida, sino que se tiene que hacer, como usted muy bien indicó, por la sensibilidad de los datos, de manera escalonada y en un proceso completamente planificado. Lo que sí le aseguro es que al finalizar el periodo de implementación del plan reto, todos los centros de procesos de datos de las diferentes consejerías, junto con los que ya, por supuesto, han sido ya cerrados, se cerrarán y todo estará unificado, porque ese es el objetivo. Y además es que eso lo pueden comprobar sus señorías en cualquier momento. Y yo incluso les animaría a que fueran a hacerse una vuelta ahora mismo por los centros de procesos de datos. ¿Por qué el de Agricultura todavía no se ha trasladado? Porque ahí sí que tenemos una información muy sensible y, sobre todo, unos procedimientos que son el pago de la política agraria común y, por tanto, pues queremos hacerlo con todas las garantías. Respecto a esa preocupación que usted manifiesta en relación con los datos, mire, en Derecho hay un concepto muy importante que es el de incertidumbre científica. Por lo tanto, nosotros aseguramos las cosas hasta el momento en que el estado de la ciencia y de la técnica nos lo permite. Actualmente, el estado de la ciencia y de la técnica, positivizado, formalizado en una norma jurídica, nos asegura que no hay ningún tipo de problema con los datos gubernamentales y con los datos tan sensibles, como usted indica, que estamos ahora desplazando a un servidor que físicamente existe, pero, dicho genéricamente, se encuentra en la nube. Por tanto, se está haciendo con todas las garantías, con el 100%, por supuesto, de las garantías, como se podría hacer cualquier otro tipo de actuación. Y en ese sentido, le tranquilizo a usted y tranquilizo a cualquier persona que tenga inquietud y que tenga naturaleza de inquietud con un proceso que, sin duda alguna, es novedoso y en el que Extremadura ha marcado la vanguardia, la posición de vanguardia, porque es la primera administración que lo hace, pero le aseguro, y si acuérdense ustedes, hoy, día 20 de junio del año 2013, que en el futuro la gente hablará de la nube como algo absolutamente normal. Respecto a los ahorros, yo lo vuelvo a insistir, señoría, 19,5 millones a 20 de junio del año 2013. Lo que suceda, y abrimos, o el proyecto principal, que es el Código BES, fue el 18 de mayo. Dentro de 6 meses o dentro de 8 meses, no será la Consejería de Administración Pública la que va a evaluar el ahorro económico, sino la Consejería de Economía y Hacienda nos volverá a pasar los datos, porque tengan usted en cuenta. Muchas gracias, señor consejero. El tiempo está cedido. Gracias, señorías. Señorías, terminadas las preguntas, pasamos a sustanciar la última propuesta de impulso que conforma el orden del día de la sesión plenaria. Es la propuesta de impulso ante el Pleno número 119, instando a la Junta de Extremadura a prestar un servicio de asesoramiento jurídico con personal propio o de la empresa pública Gisbesa a los adjudicatarios por la no construcción de las viviendas del Plan 60.000 localizadas en el proyecto de interés turístico de interés regional, PIR, de la Data, en Plasencia, y de la promoción R7-B de la urbanización El Junquillo de Cáceres, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, y cuyo registro de entrada fue el número 11.610. Para la defensa de dicha iniciativa y por tiempo de 10 minutos por ese grupo parlamentario que acabo de decir, tiene la palabra la señora Moreno Duque. Gracias, presidente. Esta es una propuesta del impulso mediante la que el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista pretende impulsar la política de las pequeñas cosas. Iniciativas que a coste cero ayudan a solucionar los problemas de la gente, los problemas de la Extremadura real. Porque en esa Extremadura real es en la que se encuentran aquellas familias que hoy miran con desánimo un solar donde debían estar sus hogares. A ese desánimo le suman el desamparo por la Administración ante un abuso por parte de una empresa en la que confiaron porque iban a construir viviendas protegidas donde el tutelaje de la Administración se presupone. Estas familias son las adjudicatarias mediante sorteo público de las viviendas del Plan 60.000 ubicadas en la zona de la Data, en el PIR de la Data de Plasencia y en el PIR de Junquillo, concretamente en la parcela R7B en Cáceres. Familias que confiaron en que la empresa construiría 260 viviendas en Cáceres y 107 en Plasencia. Y en virtud de esa confianza que les daba
el paraguas de la Administración, realizaron ingresos en concepto de entregas a cuentas que oscilaban entre 500 euros los adjudicatarios de Cáceres y 3.000 euros en su mayoría los adjudicatarios de Plasencia, y uno en concreto hizo un depósito de 7.000 euros, todos ellos, como digo, en concepto de entregas a cuentas. La empresa firmó los acuerdos de financiación de las viviendas y elevando a público ante notario la financiación de la compra de suelo como paso previo a la financiación completa de la promoción con la entidad financiera. La financiación completa de la promoción no se llevó a cabo en un principio por la situación jurídica de los suelos y una vez solucionada la inestabilidad jurídica de los mismos se intentó retomar la financiación, pero la crisis ya había llegado al sector inmobiliario de la construcción y la entidad financiera primera ya no estaba interesada en dicho proyecto. Durante los años 2010 y 2011 se presentó el proyecto a 12 entidades financieras que tenían acuerdos de financiación del Plan 60.000 con la Junta de Extremadura y desde esa fecha la empresa nada más supo acerca de su financiación. Cyber, Promoción de Negocios Inmobiliarios, envió a los adjudicatarios de Plasencia una carta en la que plasmaba su compromiso de devolver las entregas a cuenta en los plazos no superiores a 6 meses en la mayoría de los casos y en el plazo no superior a un mes en el caso concreto del depositario de los 7.000 euros. En esas cartas, la empresa le comunicaba que no descartaba la posibilidad de acometer en el futuro la promoción de vivienda, señalando que la renuncia a la ejecución de la obra había sido una renuncia obligada por la situación de parálisis del sector, provocada por la asfixia de las entidades financieras que tenían esos acuerdos con la Junta de Extremadura que no cumplieron, que no respetaron. Falta de crédito era lo que alegaba Cyber. Esta era la razón de la empresa y, desgraciadamente, esta es una razón que se repite y se agrava en un sector especialmente castigado por la crisis, que lo último que necesita de sus gobernantes es que se les demonice. Justamente, además, por esos gobernantes que lo que debieran plantear es su reconversión. Esta demonización del sector por los actuales gobernantes, no olvidemos las palabras de Guindos cuando dijo que el crédito volvería a fluir solo para quien se lo mereciera, entre los que no se encontraba el sector inmobiliario ni de la construcción. Esa demonización del sector obliga a empresas como Cyber o bien a renunciar a la construcción de las viviendas, como es el caso, o bien a tener que acudir a pedir créditos a través de otras empresas de otro sector, como el sector de la agricultura, con la condición de que nunca, nunca aparezca la palabra constructor. Tremendo. Esto fue denunciado en la pasada Comisión de Fomento por el presidente de FECON. Esta marginación del sector de empresas como Cyber, desde que gobierna Monago en Extremadura, ha provocado la desaparición de 2.341 empresas, además de tener efectos directos sobre la destrucción de empleo en más de un 40%, porque el empleo destruido por el Gobierno de Monago se cifra en 16.200 empleos, tiene unos efectos colaterales sobre las familias que se quedan sin sus viviendas, las familias que se quedan mirando el solar donde debían estar sus hogares. Solicitantes, porque el perfil de las familias son solicitantes de primera vivienda, de edades comprendidas entre 30 y 40 años, que depositan ahí sus ilusiones porque quieren forjar su futuro en ese hogar que no termina de materializarse. Situación que les lleva muchas veces hasta el extremo de tener que replantearse incluso su propia descendencia, como le ocurre a una adjudicataria de Plasencia que ha tenido que renunciar a su propia maternidad. A la desilusión de un solar a la intemperie se une la indignación por el abuso, porque han sido varias las reuniones convocadas por las familias adjudicatarias y varias las incomparecencias de los representantes de la empresa, varios los incumplimientos reiterados en los plazos propuestos, informalidades que han llevado a los afectados a tomar la decisión de acudir a los tribunales ordinarios. Señorías, esas familias no necesitan de grandes titulares en los medios de comunicación, no. Necesita de esa labor callada que pueda ayudarles a solucionar sus problemas, insignificantes para muchos. 500 euros son insignificantes para muchos, pero no para ellos, más en una situación de crisis donde esos 500 euros les vale para seguir tirando hasta que esté en vigor, por ejemplo, la renta básica. Es por eso que este grupo parlamentario, desde que tuvo conocimiento de ese atropello, lo puso en conocimiento del consejero de Fomento, quien a su vez nos remitió al director general, con el que concertamos una reunión para buscar algún tipo de solución. De aquella reunión dimos traslado a los afectados, que poco aliviados se sintieron al conocer las limitaciones de la Dirección General.
que según el director había ejercido ya las presiones oportunas sobre la empresa. No duda este grupo parlamentario de que el director presionara a la empresa, pero al parecer no ha sido suficiente, porque ahí ya tenemos a la alcaldesa de Cáceres en un alarde de populismo al que nos tiene acostumbrados, que dice ahora que se va a sentar en las puertas de la empresa en Madrid para que la empresa devuelva vía extrajudicial las cantidades de los afectados, es decir, para conseguir ella lo que no consiguió la Junta de Extremadura. Tomada esta iniciativa de denuncia por parte de los afectados, entendemos que es el momento de seguir apoyando a las familias mediante un servicio de asesoramiento jurídico con personal propio o de la empresa pública Gibesa, como promotora de los PIR, con el fin de que los afectados cuenten con la debida ayuda. No pretendemos que tengan representación, que la Junta les dé representación en juicio, por eso vamos a aceptar la enmienda transaccional que nos ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, pero sí que cuenten con un debido asesoramiento jurídico que les ayude a formular jurídicamente las reclamaciones para que les sirva a la hora de acudir ante los tribunales ordinarios. Sabemos por la prensa, porque hay partidos políticos que de labor callada no entienden y hagan lo que hagan, sea mucho, poco o nada, lo tienen que verter en los medios, que en Cáceres, además de que la alcaldesa se siente en las puertas de la sede, que se quiere prestar o se viene prestando un servicio jurídico de CELIMAS, del Instituto Municipal de Asuntos Sociales. Curiosamente, y en ese servicio jurídico también quiere colaborar la Dirección General. Curiosamente, esa repentina preocupación por los afectados la publicitan días después de que nosotros registremos esta iniciativa en la Asamblea. Pero bienvenidas sean las acciones del Partido Popular derivadas de nuestras iniciativas de impulso, porque nosotros siempre las presentamos en beneficio de los extremeños. Digo repentina porque esos ciudadanos, cuando le pidieron asesoramiento al director general en la reunión que mantuvo con los afectados de Plasencia, obtuvieron una negativa por respuesta. Al parecer ahora sí quieren, que está dispuesta a colaborar en ese asesoramiento, al menos en el caso de Cáceres. Pero este grupo parlamentario entiende que, dado que estamos ante una obra de viviendas protegidas, ubicadas en zona PIR, proyectos de interés regional, promovidos por la Junta de Extremadura, dada la competencia de la Junta en la selección de los adjudicatorios, la gestión de listas de espera, notificación de todo tipo de trámites, dada la cantidad de familias afectadas, más de 80 en Plasencia, más de 183 en Cáceres, debe ser el Gobierno autonómico el que debe tutelar el servicio, porque si no se tutela desde la Administración autonómica, se corre el riesgo de caer en agravios comparativos, como está entre los afectados, como está ocurriendo en el caso de Plasencia, que tienen que verse obligados a costearse su propia defensa. Coordinación sí, por supuesto, con las administraciones locales que quieran ayudar, pero siempre bajo el paraguas de la Administración autonómica, porque en definitiva fue en ese paraguas en el que confiaron esas familias que solo pretendieron siempre y pretenden ser el candil de sus casas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Moreno. En turno en contra, señorías, o de fijación de posiciones por parte de los restantes grupos parlamentarios. En primer lugar, por parte de Izquierda Unida Verde Síes, señor Casco Ruiz, tiene un tiempo de 5 minutos. ¿Lo quiere hacer su señoría desde el escaño? Desde el escaño. Muchas gracias, señor presidente. Compartimos la preocupación del Grupo Parlamentario Socialista. Entendemos que debe darse todo el apoyo y asesoramiento a las familias de La Data y el Junquillo que se encuentran en esta situación. Ya hemos aprobado, de hecho, en esta Asamblea que la Administración tiene que poner en marcha un servicio de asesoramiento a las familias con problemas de la vivienda en general y también, por otro, a los que tengan problemas con los bancos, y en este sentido apoyaremos la iniciativa y también estaremos a favor de la enmienda transaccional que ha presentado el Partido Popular para que se pueda aprobar por unanimidad, en este caso, la iniciativa. Nada más. Muchas gracias, señor Casco. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, la señora Cortés Luna, por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes ya, señorías.
A priori, este tema parece un tema sencillo porque bastaría con votar a favor de esta iniciativa y dejar que pase el tiempo para saber si esto se puede solucionar solo o no. Pero es que a mí me gustaría, que creo que hoy es el día adecuado, para no dejar pasar la oportunidad de explicar cómo han acontecido los hechos hasta llegar al punto en el que nos encontramos. Intentaré explicar a todos los extremeños y en especial a esas familias afectadas qué es lo que ha ocurrido, porque, señora diputada, tenemos visiones totalmente diferentes. Intentaré también explicar que están en esa situación por dos motivos. Uno, porque la empresa Seiber no ha cumplido con su palabra, y dos, porque la Administración socialista entonces permitió que eso pasara. Señoría, estoy segura que estos vecinos afectados quedarán igual de perplejos que yo al constatar que la Administración no solo colaboró para que la empresa se quedara con los terrenos. Silencio, señorías. Gracias. Sino que la Administración no exigió las debidas garantías y además no actuó para solucionar el asunto cuando todavía quedaba una mínima posibilidad. Les decía que no es un tema sencillo porque, tal y como les iré desgranando a lo largo de mis dos intervenciones, es vergonzoso ver como los que pudieron hacer algo, quien pudo actuar para cambiar esta situación, quien se encontró con el momento idóneo para que las cosas no hubieran transcurrido como al final y lamentablemente transcurrieron, no lo hizo. Y no lo hizo y ahora impulsan a este Gobierno para que actúe y busque soluciones a quien verdaderamente ahora no lo puede hacer. Señoría, estamos hablando de familias que pusieron su dinero, quizá sus únicos ahorros, para adquirir un hogar donde poder desarrollar sus vidas, con la mayor ilusión del mundo, como usted bien decía, señora diputada, amparado a la Administración, que era la que estaba cediendo los terrenos y estaba promoviendo. Por tanto, antes de nada, mi solidaridad y la de mi grupo parlamentario con todas esas familias, con todas esas personas que en mayor o menor medida pusieron una cantidad de dinero determinada, dinero que tienen todo el derecho del mundo a recuperar, porque lo que está claro es que después de tantos años lo único que quieren es que se les devuelva y vivir tranquilamente. Comienzo con el PIR de la data, porque del Junquillo ya hemos visto que no solamente la alcaldesa quiere buscar soluciones, sino que ya ha puesto en marcha este asesoramiento que se ha adelantado al Partido Socialista y lo ha puesto el Ayuntamiento de Cáceres para dar asesoramiento a esas personas que viven en el Junquillo. Aún así, me voy a centrar en el PIR de la data de Plasencia, porque el Partido Socialista, Gisbesa, en aquello entonces, adjudicó de forma directa 4 parcelas en el año 2007, 2 cedidas y 2 por un valor de casi 2 millones de euros, de los que faltan por pagar 545.000 euros que debían de haberse abonado en marzo del 2008. Las obras, según se comprometió la empresa con los ahorros afectados, iban a comenzar en enero del 2008 y iban a terminar 22 meses después, lo que significa que tendrían que estar finalizadas en el año 2009. Pero, ojo, la Administración socialista nunca le exigió absolutamente nada. Nunca le puso los plazos de ejecución de esas obras a esta empresa. Y, entre tanto, en julio del 2009, el Tribunal Superior de Justicia declaró nulo el PIR, porque consideraba que la Administración regional había invadido competencias del Ayuntamiento de Plasencia. Posteriormente, en el Pleno del Ayuntamiento, incluyen en el Plan General de Ordenación Urbana el PIR de la data para arreglar las chapuzas que había hecho el Gobierno socialista con el PIR de la data de Plasencia, que ahora está recurrido en el consistorio administrativo, en el contencioso administrativo, perdón. Es decir, un batiburrillo que el Partido Socialista tenía montado con el PIR de la data que ni ellos mismos sabían qué es lo que querían hacer. Una ausencia total de planificación. Y mientras Vaya tanto, terminando, señoría. Voy terminando. Nunca, señor presidente, nunca reclamó que se hicieran las obras o que se abonasen los 500.000 euros que se debían. ¿Por qué? No lo sé, señores del Partido Socialista, y quizás tendrían que salir ustedes ahora a explicarlo.
a explicar a las familias que han dejado pasar el tiempo y, lo que es peor, que adjudicaron a Cyber el contrato de cualquier manera, sin garantías mínimas, sin establecimientos de cláusulas de seguridad, sin la previsión de que esto pudiese pasar, y es que ustedes no hicieron absolutamente nada por anticiparse a estos hechos, lo que supone que debe ser cada afectado quien reclame a la empresa, porque la empresa no tiene un compromiso con la Administración que en aquellos entonces le cedió el terreno. Pero lo que más me sorprende es que sea este grupo el que tenga que venir a contar todo esto, que seamos nosotros los que abramos el melón que ustedes han traído aquí, un melón que es que no les va a devolver el dinero a esas familias que confiaron en la Administración. Pero sí considero, señores diputados, que ustedes deben asumir su responsabilidad. Señoría. Voy terminando, señor presidente. Deben ustedes asumir su responsabilidad. Ustedes deben asumir la mala gestión que hicieron con la concesión del PIR de Plasencia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Cortés. En turno de réplica, señorías, tiene la palabra la señora Moreno Duque por tiempo de 5 minutos. ¿Cómo, señora diputada, que la Junta de Extremadura colaboró para que la empresa fuera adjudicataria directa? Ya he dicho muchas veces, cuando nos subamos a esta tribuna, a ver si tenemos los conceptos claros. A ver si tenemos los conceptos claros. Si es que era la única empresa interesada, ¿cómo no iba a haber adjudicación directa si no había otra empresa interesada en el proyecto? Es que lo ves en el aire. Parecía que teníamos algún interés especial en que se quedara Cyber con la empresa, y de eso nada, ¿eh? De eso nada. Silencio, señorías. Ya empezamos, no quieren oír. En cuanto a lo de los PIR, a lo mejor usted no lo sabe, pero había algunos jueces que estaban deseando tumbar los PIR, pero les necesitaban porque creían que invadían no las competencias del Ayuntamiento de Plasencia, las competencias de la Administración local. Era su interpretación, la de ese juez en concreto. Señoría, lo que ocurre es que un juez, para anular un PIR, necesita una denuncia y se la brindaron en Plasencia. Eso es lo que ocurrió. No es que se hiciera una chapuza con el PIR. El desamparo a las familias, señoría, no viene desde el momento en el que el director general le niega el servicio jurídico en la reunión que tuvo con los afectados de Plasencia en el mes de noviembre. No. El desamparo a la familia nace en el mismo momento en el que se abandona esta promoción por la Consejería de Fomento. ¿O acaso creen ustedes de verdad que todas las actuaciones del Plan 60.000 se han desarrollado sin dificultades? ¿Todas? Mire, cuando se abandona una promoción de vivienda, como ha sido el caso de las promociones encargadas a Cyber, el primer efecto directo es que hay una necesidad de vivienda que se queda sin atender. Ese es el primero. ¿Nos olvidamos de lo que dice la Constitución? Por no hablar de la destrucción de empleo, por no hablar de la destrucción de empresas. La Administración socialista presionaba a las empresas cuando había que hacerlo y a las entidades financieras cuando se mostraban reticentes a financiar determinadas promociones. Lo primero que se hacía era consensuar con los bancos la financiación de las viviendas y, si el consenso no era posible, se presionaba. Si la empresa, aun teniendo financiación, no ejecutaba la obra, se presionaba a la empresa y se pedía la reversión de los terrenos. Por ejemplo, en el caso de otra promoción del Junquillo, no la encargada a Cyber, sino a Provivesa, cuando la empresa empezó a tener dificultades por la falta de financiación, se presionó a la entidad financiera para que financiara ese proyecto de Provivesa. Pero como la empresa no tenía solvencia suficiente, no consiguió la financiación. Por tanto, se presionó a la empresa para que revirtiera los terrenos a la empresa pública, aunque yo hubiera asumido costes de movimiento de tierra, aunque hubiera asumido costes de redacción del proyecto. Luego lo asumió Gibesa y la obra se terminó. Las viviendas se hicieron, se construyeron por la empresa pública. Llevó su tiempo, pero se buscaron alternativas para que las familias pudieran tener su vivienda. Porque cuando llegaron ustedes al Gobierno ya estaba ejecutada más del 50% de esa promoción. Ustedes entregaron las llaves, se hicieron las fotos, pero fue gracias al trabajo del Gobierno socialista. Y trabajando, sí, eso es así. Es que nosotros no trabajamos para titulares, trabajamos para ayudar a las familias. Y trabajando es como se ha podido desarrollar todas las promociones del Plan 60.000. Estuvieran o no incluidos en los PIR.
porque muchas de esas promociones no eran interesantes para las entidades financieras, pero se presionaba y se conseguía financiación. Y así hemos podido desarrollar todas las promociones que son herencia socialista. En Badajoz, el Cuartón Cortijo, La Pilar, Cerro Gordo. En Mérida, La Calzada, Tercer Milenio, donde ahora está el consejero. En Almendralejo, la estación etnológica, Artiza o Alto de Cantagallo. En Cáceres, el Junquillo, Río Tinto, Maltravieso, La Plata. Residencial Ronda. En Trujillo, en Azuaga, en Miajada, la unidad de actuación A1. En Villafranca de los Barros, la unidad de ejecución 1. Trabajando. Esa era la estrategia del Gobierno. Porque dígame, señor consejero, ¿qué ha hecho con las entidades financieras en este tiempo? ¿Cuántas reuniones ha tenido? ¿Cuánta financiación ha conseguido para las empresas? ¿Ha conseguido alguna financiación de alguna promoción? No. Lo único que hacen con las empresas de la construcción, que no lo digo yo, que lo dice el presidente FECON en la última comisión de fomento. Sí, gracias, presidente. Es ponerle una tasa que no pagan en el resto del país. A medida que avanza el Gobierno de Monago, menos financiación. Pero él contento, el presi, como le gusta llamarse, contento. Él contento y la Extremadura real triste. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Moreno. Señorías, a continuación dispondrán de un nuevo turno cada uno de los grupos parlamentarios de menor a mayor, de 5 minutos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes. Renuncia al turno, señoría. Gracias. Señora Moreno Duque tiene un nuevo turno de 5 minutos. Desde el escaño. Tiene la palabra desde el escaño, señoría. Sí, gracias, presidente. Solamente es para anunciar en este turno último de posición de grupo que vamos a presentar una propuesta de impulso para que se pida la reversión de los terrenos y se vuelvan a ofrecer, ya sea ejecutadas esas nuevas promociones por la empresa pública o por empresas privadas, pero teniendo en cuenta el trabajo que hacen desde el Gobierno autonómico para conseguir la financiación de las empresas, creo que las empresas lo tendrán difícil. En cualquier caso, nosotros vamos a pedir la reversión de los terrenos. Nada más, muchas gracias. Gracias, señoría. Señora Moreno Duque, ¿acepta la enmienda transaccional o no? ¿Sí? Aceptada la enmienda transaccional por parte de los otros dos grupos parlamentarios, queda corregido el texto por la enmienda transaccional que pasaré a leer, la conocen los portavoces, pasaré a leerla antes de someterla a la consideración de la Cámara. Para cerrar el turno, tiene la palabra la señora Cortés Luna por el Grupo Parlamentario Mayoritario, Grupo Popular Extremadura Unida, por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señora diputada, ¿no cree usted que llegan tarde para la propuesta de impulso de la reversión de los terrenos? Eso tenían que haberlo hecho cuando ustedes estaban gobernando, que estos terrenos están cedidos desde el año 2007. Ahora llegan tarde con la reversión de los terrenos. Eso era su responsabilidad, haberlo pedido cuando ustedes estaban gobernando. Y mire usted, yo no sé qué interés tendrán ustedes con la empresa o no. El caso es que ustedes no actuaron cuando tuvieron que actuar. El caso es que ustedes no actuaron cuando en el 2008 esta empresa empezó a incumplir lo que estaba pactado en el contrato. Yo le he dejado aquí en el aire que usted nos explique qué es lo que tenían con esta empresa. Y ha podido explicarnos que es que no quisieron hacer nada contra ella para que esto siguiese adelante. Y usted también habla de los métodos de presión que ustedes utilizaban con las empresas y con los bancos. ¿Presión o extorsión? Porque es que usted sabe que extorsión es un delito, ¿no? Extorsión es un delito. Tenga usted mucho cuidado a la hora de pronunciar esas palabras en esta tribuna. Silencio, señoría. Miren, señores diputados. Señor Rodríguez Osuna, silencio. Los hechos son claros. Señor diputado, la Administración socialista no... Señora Cortés Luna, señor Rodríguez Osuna, tiene una advertencia. Señora Cortés, continúe. Muchas gracias, señor presidente. Señores diputados, la Administración socialista no actuó correctamente y dejó a la Administración actual en una situación de desventaja absoluta, sin mecanismos legales adecuados, para ser la propia Administración la que defendiera los intereses de los afectados. Y es que eso debería haber sido lo más lógico, señoría. Es que la Administración, que era la encargada de sacar el PIB, fuera la que sacara la cara por las personas que hicieron estos contratos, confiando en una empresa a la que tendrían que habérsele exigido garantías adecuadas. El tiempo ha demostrado que esas garantías no existieron, y si existieron no eran suficientes o eran falsas.
Y toda actuación equivocada tiene unas consecuencias. Y yo lo que más lamento es que esas consecuencias se podrían haber minimizado con los avales suficientes, por ejemplo, y que ahora no tengan nombres y apellidos. No estaríamos hablando de asesoramiento si la Administración en aquel entonces hubiera planteado el PIR como un proyecto finalista, en el que se le obligara a la empresa a la ejecución de las obras mediante plazo, tal y como indica la ley. O se le hubiera permitido, o le hubiéramos permitido, como decía, sacar la cara por todos los afectados. Por eso, porque no se hicieron las cosas bien, porque no se estableció la obligación de construir las viviendas a los afectados, porque no se les obligó a la empresa a establecer unos plazos de entrega y de construcción de viviendas, hoy pasa lo que pasa y nos encontramos en el punto que nos encontramos. Se prefirió hacer las cosas a la ligera y se le transmitieron los terrenos sin ninguna garantía de que la empresa fuera solvente, de que tuviera la financiación necesaria para construir esa aberración urbanística gigantesca que habían planificado desde el Partido Socialista. Y al final tenemos una empresa que no puede construir los terrenos porque no tiene dinero y una Administración que no tiene los terrenos y, es más, una Administración que no puede reclamar los terrenos con un mínimo de garantías para ganar un pleito porque sencillamente ustedes hicieron las cosas muy mal. Sinceramente, me asombra que ahora sean ustedes los que tengan el rostro para traer una iniciativa para justificarse ante los vecinos, cuando saben, igual que nosotros, que este problema lo llevan arrastrando desde el año 2007 y se han sucedido los hechos mes tras mes y año tras año. Y aquí nadie ha hecho absolutamente nada. Aquí había un consejero, el señor Quintana, que parece que esto no le interesaba sacarlo a la palestra. No sabemos muy bien cómo este tema no se ha planteado antes o no se ha peleado antes. Señorías. Y cómo, después de 6 años, ustedes vienen aquí con estas propuestas de impulso. Es más, señorías, lo cierto es que el PIR de la data se concedió, como hemos dicho, a Cyber en el año 2007 y más adelante, tras repetidos incumplimientos de esta empresa y sin desmontar nunca la solvencia de la misma, el Partido Socialista le vuelve a conceder la construcción del PIR del Junquillo. Es decir, vuelven ustedes a cometer el mismo error. No ponen la diligencia debida y conceden a la empresa, que no estaba cumpliendo entonces con la Administración ni con los ciudadanos. Y esto es una falta de responsabilidad, como le decía en mi primera intervención, que no tuvo que repetirse una segunda vez. Y es que le vuelvo a repetir, había algún tipo de interés en conceder la construcción aún cuando no se cumplían las obligaciones. Vaya terminando, señoría. Voy terminando, señor presidente, porque nunca se le reclamó nada y eso es lo que yo no llego a entender. Y esas son las preguntas que se hace esta diputada ante la consecución de los hechos que resultan verdaderamente extraños. Igual de extraños que los que han ocurrido en otros PIR de esta comunidad autónoma, que sinceramente a mí me tienen perpleja, y como ha podido ser, por ejemplo, el de Navalmoral de la Mata, al que no le quepa duda, esta diputada seguirá investigando y, si es necesario, lo traeremos a esta Cámara para que ustedes nos expliquen qué es lo que pasó. Pero como hoy estamos debatiendo sobre las soluciones que se le pueden dar a estos ciudadanos, agradecerles que nos hayan aceptado la transaccional y que podamos ayudarles en la medida de nuestras posibilidades a estos vecinos que llevan arrastrando durante tantos años este error de la Administración socialista de entonces. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Cortés. Señorías, finalizado el debate, vamos a pasar a sustanciar a continuación todas las votaciones de las distintas iniciativas que han pasado por el orden del día esta mañana en la sesión plenaria. La primera votación es la designación por el Pleno de la Cámara de los 3 consejeros del Consejo Consultivo de Extremadura que le corresponden a la Asamblea de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2, apartado A, de la Ley 16/2001 de 14 de diciembre. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, señorías, en su artículo 45 dispone que el Consejo Consultivo, con sede en la ciudad de Badajoz, es el órgano consultivo superior de las instituciones y de las administraciones de la comunidad autónoma. Por ley de la Asamblea, aprobada por mayoría absoluta, se regulará su composición, su régimen jurídico, su organización y su funcionamiento, determinando los casos en los que su dictamen deba ser vinculante. Así, la Ley 16/2001 de 14 de diciembre del Consejo Consultivo de Extremadura es la norma reguladora de dicho órgano y en su artículo 4 determina su composición al prever que, primero,
El Consejo Consultivo de Extremadura está integrado por consejeros electivos y consejeros permanentes. 2. Los consejeros electivos, en número de 5, serán designados entre juristas de reconocido prestigio que residan en la Comunidad Autónoma de Extremadura y gocen de la condición política de extremeños, con al menos 10 años de experiencia profesional, de acuerdo con el siguiente procedimiento. 3. Por la Asamblea de Extremadura, por mayoría absoluta de los diputados que la integran. En virtud de la composición del arco parlamentario actual, el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida propone al Pleno de la Cámara para su nombramiento como consejeros electivos del Consejo Consultivo de Extremadura a los siguientes miembros: don Juan Manuel Rodríguez Barrigón, don Juan Ignacio Barrero Valverde. El Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas propone al Pleno de la Cámara para su nombramiento como consejero electivo del Consejo Consultivo de Extremadura a don Andrés Heleno Heleno. Siendo igual el número de personas propuestas por los grupos parlamentarios que miembros tiene que elegir esta Cámara, señorías, someto a la consideración de la Cámara, por tanto, la terna compuesta por don Juan Manuel Rodríguez Barrigón, don Juan Ignacio Barrero Valverde y don Andrés Heleno Heleno como miembros del Consejo Consultivo de Extremadura para que esta Cámara se pronuncie al respecto. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 64, ninguno en contra, ninguna abstención. Por unanimidad de los presentes, señorías, quedan proclamados miembros del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma de Extremadura por la elección que produce la Asamblea de esta Cámara Legislativa, don Juan Manuel Rodríguez Barrigón, don Juan Ignacio Barrero Valverde y don Andrés Heleno Heleno. Cuestión que remitiré a la Presidencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura para que el presidente de la comunidad proceda por decreto a hacer el nombramiento de los mismos. A continuación, señorías, someto a votación la propuesta de impulso número 117 correspondiente al punto 5.1 del orden del día de esta sesión plenaria. Entramos en votación. Gracias, señorías. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 64, ninguno en contra, ninguna abstención. Por unanimidad de los presentes queda aprobada la propuesta de impulso número 117. Someto a continuación, señorías, a la consideración de la Cámara la propuesta de impulso número 118 correspondiente al punto 5.2 del orden del día. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 33, votos en contra 31, abstenciones ninguna. Queda aprobada, por tanto, la propuesta de impulso número 118. Por último, señorías, someto a la consideración de la Cámara la propuesta de impulso número 119 correspondiente al punto 5.3 del orden del día, con el texto modificado por la transaccional que ha sido aceptada por los grupos parlamentarios en el transcurso del debate. El texto de la transaccional es el siguiente. Se propone modificar el texto original de la propuesta referida, quedando redactada con el siguiente tenor literal. La Asamblea de Extremadura insta al Gobierno de Extremadura a que preste un servicio de asesoramiento jurídico con personal propio o de la empresa pública Gisbesa como promotora de los proyectos de interés regional a los adjudicatarios de las viviendas con el fin de ayudarles a recuperar las cantidades entregadas a cuenta. Con el texto modificado por la transaccional, señorías, lo someto a la consideración de esta Cámara. Entramos en votación.
Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 64, ninguno en contra, ninguna abstención. Por unanimidad de los presentes queda aprobada con el texto modificado por la transaccional la propuesta de impulso número 119. Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión.